Bien. Bueno, lo primero que yo quería decir, está bueno pensar esto que estábamos viendo recién, ¿no? Y eso también es parte de lo que es el núcleo de lo que es la carrera de ciencias ambientales. En la carrera de ciencias ambientales, una de las cosas que tenemos que pensar es que el ambiente nos atraviesa tanto que vamos a tener que verlo de todas estas maneras. Esto que dijeron se hizo todo mal, se tiene que pensar también desde una perspectiva no solamente natural, sino social. Y eso es lo que también nuestros alumnos de ciencias ambientales piensan. No iba a empezar con esto, pero me pareció que estaba bueno como enganchar. Y una cosa que voy retomando las palabras que dijo Adriana, como que la entrada de la carrera de ciencias ambientales en esta facultad era como el espacio, justamente porque se venía pensando en naturaleza y también en cómo ver esos impactos. Entonces ya tenían esos conceptos dados. Y nuestros alumnos, aunque quizás no hablemos tanto de soluciones basadas en naturaleza en unas cuantas asignaturas con la palabra explícita, tienen como en el transcurso de la carrera este pensamiento tácito de entrar a pensar en qué puede hacer la naturaleza para poder seguir desarrollando sola, acompañándola quizás. Sí tenemos algunas asignaturas en donde a partir de estudios de nuestros mismos investigadores y nuestros mismos docentes vamos trabajando en muchas soluciones basadas en naturaleza. Algunas las han visto los que han pasado por las mesas, desde tratamiento de efluentes a partir de microalgas, la primera planta de microalgas que está asociada a una planta de AISA, que ha sido con el convenio de AISA, trabajos a partir de trabajar con ACUMAR y empezar a ver estudios de fitorremediación, remediación a través de plantas nativas en las orillas o procesos con humedales artificiales. Hay una asignatura de fitorremediación en la facultad, donde hacen humedales artificiales construidos. No trajimos los humedales. Eso, no los convencimos a ellos para que vinieran tan tarde. Y también otro de nuestros proyectos como estrella en este momento es la prevención del crecimiento de mosquitos del dengue, especialmente en momentos que hay sistemas acuáticos abandonados a través de peces, ¿no? Que creo también vieron los pececitos por ahí. Bueno, pero todas esas cosas se van dando en el estudio que ya tiene como idea primero el pensar cómo se puede resolver a partir de esto. Y también, bueno, eso quizás lo cuente un poquito más Juli, pero nunca dejando de lado que nosotros, ante estas crisis que el hombre ha generado o en el modificar ciertas situaciones en la naturaleza, también es afectado. O sea, las personas son afectadas. Entonces, también tenemos que tener estos conceptos en claro. Muy claro el ejemplo del Canal de la Patria, obviamente. Bueno, vos empezás. Bueno, después seguimos. Dale. Bueno, yo yendo un poco más al tránsito de la carrera en sí, la verdad que me pone también muy contento y muy orgulloso, y quería arrancar agradeciendo, ¿no?, a la Fundación Vida Silvestre, a la facultad por organizar este evento que uno ya hace varios años que empecé la carrera, en 2011, va viendo cómo va creciendo también, van pasando camadas de ambientólogos, de ambientólogas, cada vez hay más eventos de este tipo y cada vez se va construyendo más la cuestión ambiental dentro de la Facultad de Agronomía, ¿no? Y que al principio me parece que a lo largo de estos tránsitos, de estos 22 ya, 22 años que tiene la carrera, una carrera muy jovencita, bueno, vamos acercándonos a Jovencita, pero ya madura. Claro, ya llega la mayoría de edad. Bueno, vamos llegando a construir, ¿no?, algún tipo de perfil o de orientación, y me parece que hay algo que lo resume, que lo traía Celes en la apertura, que es esta idea de... A ver, nosotros lo vemos como tecnología de insumos o tecnología de procesos, ¿no?, en algún punto.
que cuando tenemos una mirada acotada o una mirada de acción-reacción, solemos proponer soluciones a ese problema puntual y no abordamos la complejidad de los socioecosistemas, ¿no? Y me parece que si hay algo que conduce o que atraviesa toda la carrera de ciencias ambientales, incluso desde el principio, cuando vemos las materias más básicas como química, física, microbiología y demás, ya desde ahí los docentes, las docentes, tienen esa mirada compleja y nos la transmiten. Y eso me parece un valor que me di cuenta mucho tiempo después, que es fundamental para entender la complejidad del desafío en el que estamos, digamos, ¿no? Esta triple crisis que comentaba también. Y me parece que esa mirada compleja, donde buscamos pasar de una tecnología de insumos a una tecnología de procesos, en algún punto estamos hablando de soluciones basadas en naturaleza, ¿no? Y ahí me parece que lo que es interesante también es problematizarnos a qué le decimos naturaleza, ¿no? O desde dónde entendemos las soluciones basadas en naturaleza. Porque está bien, entender la complejidad de los ecosistemas nos ayuda a pensar cómo adaptar nuestras necesidades a lo que podemos pedirle y lo que podemos demandarle a ese lugar en el que estamos produciendo, ¿no? En lugar de una tecnología de insumos en la que básicamente agarramos un entorno cualquiera sea y buscamos adaptar ese entorno a mi necesidad. Es decir, como citaba en el ejemplo anterior, deforestamos y plantamos un monocultivo porque eso es lo que yo busco y lo que yo deseo, sacarle rentabilidad a ese ecosistema, o pensamos ese ecosistema de una forma más compleja, dejando parches de biodiversidad, dejando lugares para la producción efectivamente y poder satisfacer mi necesidad, pero entendiendo que esos ciclos del ecosistema son necesarios para mantener, para perpetuarse y justamente para poder hacer de ese uso una variable sustentable, ¿no? Porque en definitiva lo que estamos enfrentándonos es a una limitación propia de los sistemas de producción. Y con esto cierro y te devuelvo la pelota, Marta, que es que lo que nos estamos enfrentando es a una crisis, bueno, hablaban de la triple crisis, yo creo que también es una crisis civilizatoria, como englobando todo lo que nos estamos enfrentando, porque los propios modelos asociados al extractivismo están encontrando sus propias limitaciones. Ya no es tan rentable, ¿no? la extracción de hidrocarburos, la producción del monocultivo de granos a gran escala está empezando a encontrar sus limitaciones con malezas resistentes a los herbicidas, con degradación de los suelos. Y en definitiva, incluso dentro de las lógicas de este sistema, que prima la acumulación de ganancias por sobre el bienestar de la gente o la reproducción de esos ecosistemas, bueno, incluso en ese sistema estamos encontrando limitaciones. Entonces me parece que hay una cuestión que nos atraviesa a todos y a todas como sociedad, donde nos tenemos que dar una discusión profunda de cómo repensar esas dinámicas de producción y esas dinámicas en las que habitamos este planeta, y con todos en la mesa, ¿no? También entendiendo que una solución basada en naturaleza que no piensa la cuestión sociocultural, digo sociocultural a propósito, después lo retomo, me parece que en definitiva termina siendo un decorado. Me parece que si no ponemos en el centro de la discusión la desigualdad, para pensar también cómo esas soluciones basadas en naturaleza nos ayudan a construir una sociedad más justa, bueno, me parece que vamos a terminar entrampados en el mismo lugar en el que empezamos a discutir esto, ¿no? Y en ese sentido te devuelvo la pelota, Marta, pensando también cómo desde la facultad o cómo desde los que nos graduamos de esta carrera y en general de la Facultad de Agronomía, porque me parece que hay algo que es que la mirada sistémica atraviesa todas las carreras, no solo ciencias ambientales. Bueno, ¿cómo podemos dar respuesta a estos problemas sociales y ambientales en un mundo en que nos demanda esa respuesta, ¿no? Y bueno, yo creo que nos estamos preparando, lo digo nos estamos porque también uno en la recorrida de haber estado en esta carrera y haber empezado, yo empecé en la carrera, o sea, hace 20 años, 22, perdón, como habías dicho, la carrera es empezar a pensar primero la mirada holística que tenemos que tener. Y a partir de eso, todas estas relaciones, tanto con la fundación como los trabajos que se hacen con las organizaciones,
le llevan al alumno a llevar las cosas al territorio y poder entender qué es lo que está haciendo también en el aula. O sea, esto de charlar las necesidades, las soluciones basadas en la naturaleza y poderlas poner en práctica, hace en lugares en donde no solo eso, sino entender cómo eso va a generar algunas soluciones también desde con todos en la mesa y todas esas cosas como vos lo decís, me parece que es importante todo lo que es la interrelación con la sociedad. Y por eso era que yo también decía estos proyectos, que no son solamente lo que uno les cuenta en el aula, sino lo que se trabaja a partir de las asignaturas como las prácticas sociales educativas que tienen este tema de la relación. Hace que los alumnos entiendan y puedan llevarlo después a su profesión, cómo tienen que hacer esta visión global, en donde lo que queremos hacer es una solución que no genere, de acompañamiento, ¿no? Intentar empezar a pensar sobre una solución de acompañamiento. Y bueno, también el trabajo con las organizaciones hace que uno pueda tener las distintas miradas y en función de eso hacer este trabajo con acompañamiento, porque a veces cuesta desde solamente una mirada. Y me parece que es como lo más importante que puede llevar la carrera, que lo que atraviesa transversalmente, la interdisciplinaridad que trae y tenerlo pensando siempre desde ese punto de vista, de pensar, estamos involucrados en ese ambiente, entonces cualquier modificación que nosotros sacamos tiene que ser acompañando, estando en el ambiente. Y me parece que creo que los tenemos como preparados para eso. Y será desafíos a futuro de intentar pensar cómo seguir teniendo esa relación también con el territorio, que es lo más importante, me parece, dentro de lo que puede dar la universidad pública, ¿no? Intentar trabajar y llevar esto al territorio en la devolución también de lo social que hemos recibido. Me parece que va por ahí. Bueno, buenísimo. Bueno, y para... ¿Vos terminamos? No sé cómo estamos de tiempo. 5 minutos, perfecto. Estamos bien todavía. Me respondo inmediatamente. No, y para ir a esto de la interdisciplina que mencionamos con mucho énfasis, porque me parece que es una de las características principales de nuestra carrera y en realidad es una necesidad para abordar los problemas ambientales. Y yo insisto, recién mencioné el énfasis en lo sociocultural, porque en general cuando hablamos de los problemas ambientales y hacemos énfasis en las desigualdades sociales y entendemos que para abordar también la cuestión ambiental necesitamos pensarla desde la desigualdad, bueno, a veces nos olvidamos de la pata cultural. Entonces, partiendo en esas dos dimensiones, primero hago énfasis en lo de la desigualdad. ¿Por qué decimos que si no abordamos la desigualdad de fondo no vamos a poder resolver los problemas ambientales en los que estamos inmersos? Bueno, porque en definitiva lo vemos con un montón de soluciones que se proponen a problemas que no redundan en un mayor bienestar de la sociedad en general, sino en ponerle un parche a un sistema que está caduco. Si vamos al caso de las energías renovables, por ejemplo, si pretendemos transicionar con la demanda energética que tenemos hoy en día a una matriz con energías renovables, probablemente lo que eso tensione aguas arriba, digamos, en términos de la minería y lo que necesitamos para abastecer esa transición, también conlleve un montón de problemas ambientales para los cuales no estamos preparados, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos que pensar, ¿por qué hablamos de la desigualdad? Porque en definitiva lo que tenemos que pensar es que a la par de que descarbonizamos nuestra matriz energética, también tenemos que pensar cómo democratizamos esa energía. Porque si no vamos a transicionar hacia un modelo, espero que estén bien, a la par de que transicionamos a ese modelo y pensamos un modelo más justo, me parece que es lo que en definitiva va a terminar de saldar que hoy en día no tengamos un estrato social con una huella de carbono elevadísima y otras personas que tienen una huella de carbono muy baja, pero que esa huella de carbono no es porque sean
la panacea del ambientalismo, sino porque no llegan a satisfacer sus necesidades básicas, ¿no? Y eso lo podemos llevar a todos los ejemplos, ¿no? Siempre nos cansamos de repetir que Argentina produce alimentos para 400 millones de personas, lo cual discutible enormemente por varios lados, pero más allá de eso no podemos alimentar a el 30% de nuestro país, 40%. Entonces, insisto, volver a discutir las cuestiones desde la desigualdad o pensar la desigualdad desde el ambiente me parece que es una variable para construir un modelo más justo en términos ecológicos y sociales. Y cierro con lo de lo cultural, que me parece que se disparaba a partir del video anterior, cuando la campesina hablaba de su relación con el árbol. Me parece que hay discusiones que trascienden las valoraciones de mercado que hoy conocemos y que recién estamos empezando a conocer las preguntas, mucho menos podemos llegar a esbozar algún tipo de respuesta. Pero cuando vemos el caso de Córdoba, por ejemplo, bueno, ¿qué vale más? ¿Ese árbol que esté ahí o hacer o ampliar la ruta? Bueno, para mí la respuesta es clara, pero para toda la sociedad no estoy seguro que sea así de clara. Más para las personas que vivían ahí, capaz le cambiaba la vida que esa ruta se amplíe. Bueno, entonces, cuando pensamos la cuestión ambiental es muy compleja y por más que acá seamos un montón y me pone muy feliz que cada vez esto crezca más, bueno, también lo necesitamos profundizar. Porque en definitiva, los problemas ambientales que hoy vemos nos indignan, nos enojan, nos enervan, pero en algún punto también tenemos que entender a la sociedad con la cual dialogamos para construir salidas en conjunto. Porque si no hacemos un trabajo pedagógico con esa sociedad, si no convencemos, si no construimos mayorías para poner en la mesa que el ambiente vale, que no todo vale en pos de reproducir y de acumular más ganancias, que hay cosas que no tienen precio de mercado y está bien perpetuarlas y preservarlas, la biodiversidad ecológica, pero también la biodiversidad cultural. Bueno, me parece que hasta que no construyamos esas mayorías, cada problema ambiental que podamos encontrar, vamos a poder encontrar algunos parches para pilotearla, pero en definitiva no vamos a poder construir un nuevo modelo que nos incluya a todos y a todas y que a la vez lo haga en armonía con el entorno. Muy bien, muchas gracias a Marta y Julián. Bueno, tenemos una preguntita del público. ¿Hay espacios donde se replantee el cambio de perspectiva y se busquen alternativas de cómo poner en práctica nuestras profesiones desde un punto de vista no antropocéntrico? Compleja. Buena pregunta. ¿Espacios dentro de la carrera sería? Y bueno, espacios. Porque yo creo que los planteos que estamos diciendo es entrar a pensar esto, que no es antropocéntrico. O sea, pensar el ambiente y el sistema humano afuera es hacerlo antropocéntrico. Sentirnos involucrados, o sea, entrar a pensar en que el ambiente, el hombre, también el ser humano está involucrado en ese ambiente que lo puede modificar de otras maneras quizás, pero que todo eso es un sistema que está interaccionando. Yo siempre digo que las ciencias ambientales es una ciencia de interacciones. Pero las interacciones no son hacia un centro y nada más, son interacciones. Entonces hay como distintas ramas que se puedan dar. Entonces, si nosotros planteamos la discusión o la visión desde ese punto de vista, ahí tenemos que empezar, en las aulas empezamos a discutir esto de salir de ser el antropocéntrico. El antropocéntrico es, bueno, quizás el que pensó el canal pensó, hay que llevar agua de acá para allá. Listo, ya está, llevamos de acá para allá. Después, ¿cómo me preocupa lo otro? Y yo llevo el agua de acá para allá. Entonces, me parece que si uno hace esa visión global, esto de hacer, como decías, un estudio de impacto ambiental sin ambiente, es como, bueno, es la postura antropocéntrica, pero si yo empiezo a pensar, no, espera, nosotros necesitamos esa agua en ese lugar, pero ¿cómo la movilizamos? ¿Qué va a generar? ¿Cuál va a ser la modificación que tenemos que tratar que sea lo menor posible? Entonces ahí estamos pensando en esto global, en esta visión interdisciplinaria también y en una visión como diría holística y pensando en todas las relaciones. Entonces me parece que si eso es lo que discutimos,
hay forma de empezar a salir desde lo antropocéntrico. Me parece que en el aula, en muchas materias se plantea desde ese punto de vista y por ahí sería el camino. Sí. Tratar de pensar esto de las interacciones, me parece, o sea, esto de hablar de las interacciones hace que uno diga, bueno, no es que yo estoy mirando lo que pasa a mi alrededor, sino que, bueno, en la posición en que yo estoy, tengo interacciones con los demás, pero no es que mi posición es la preferencial. Sí, y en eso te sumo una materia que lo tratamos específicamente, que se llama Ambiente y Sociedad, que vemos las diferentes corrientes filosóficas para pensar, para el pensamiento ambiental y en particular el latinoamericano. Y justamente siempre pivotea capaz entre el antropocéntrico, ¿no? Entre la separación de la naturaleza de la cultura y, bueno, ahí podemos ser conservacionistas o utilitarios, porque el conservacionismo también es una forma de pensarlo antropocéntricamente. La naturaleza está allá, afuera, y la conservo. Mientras que otro ecocéntrico que es, bueno, ya somos uno más. Yo creo que eso también te lleva a un debate filosófico que a mí me apasiona, pero que no es el espacio para hacerlo, que es que incluso si nosotros somos uno más, bueno, ¿qué tanto de nuestros daños, nuestros impactos también son malos porque somos uno más de la naturaleza? Bueno, como hay un debate filosófico súper interesante, pero hay una tercera postura que no se suele explorar, si se quiere, que es el ambiocentrismo, que es poner el centro en el ambiente. Y el ambiente, esta corriente filosófica, lo que hace es entenderlo como una relación. O sea, el ambiente no es algo que está allá afuera, sino que el ambiente es la relación del ser humano con el entorno. Y lo que se preocupa es que esa relación sea justa, sea armoniosa, y no tanto por pensar, bueno, qué tanto de esto es naturaleza, qué tanto de esto es cultura, sino el ambiente como un todo, ¿no? Bueno, un poco las interacciones, ¿no? De Claro, las que hablaba Marta, y me parece que está bueno también tener todo este espacio para plantear eso, ¿no? Hacernos preguntas, responder, reflexión, que creo que ya con eso empezamos a mover un poquito la rueda de lo que falta. Bueno, un aplauso para Marta y Julián. Muy bien.